Hola, muy buenas tardes a todos. El canal Alter Ego les da la bienvenida a la inauguración de su sección de charlas jurídicas con la presentación del tema la democratización de la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como forma de consolidación del federalismo judicial que impartirá el maestro en Derecho y maestro en Docencia y Desarrollo de Competencias, José Luis Flores González. Antes de comenzar, y en aras de una mejor experiencia y aprendizaje, se les suplica a los usuarios, a los compañeros asistentes, mantener sus micrófonos en silencio. Esta plática contará de tres partes. La primera, la presentación del orador; la segunda, la exposición del tema; y una tercera, de preguntas y respuestas. En ese momento ustedes podrán indicar en el chat de la sesión que desean hacer una pregunta al orador para que en su turno su servidor les indique al momento de realizarla, ya sea a través de micrófono o por escrito. Una vez estipulado el orden de la sesión, vamos a dar inicio a esta charla. Comenzamos con una breve descripción de la experiencia del orador, quien se ha desempeñado entre 1977 y 1983 como secretario del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. También en entre 1983 y 1984, fungió como secretario de Estudio y Cuenta del entonces primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Además, también en ese mismo año se desempeñó como magistrado de circuito por Ministerio de Ley. En 1995 y después hasta 1997, se desempeñó como abogado postulante en su propio bufete jurídico. Y desde 1997 hasta la fecha, es juez civil de primera instancia en el Estado de México con diversas adscripciones. Dentro de su experiencia académica podemos dar cuenta que fue catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad del Valle de Toluca en las materias de Criminología y Derecho Procesal Penal. También impartió las materias de Derecho Constitucional y Garantías Individuales y Sociales en el Seminario de Preparación Profesional y Derecho Político dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde fue también secretario de la Academia de Derecho Constitucional de dicha institución. Ha sido instructor de diversos módulos en los cursos que imparte la Escuela Judicial del Estado de México para notificadores, ejecutores y secretarios judiciales, además de ser catedrático en la Universidad de las Ciencias Penales. Cuenta con estudios de posgrado, entre ellos la especialidad en Derecho Penal, también como parte de la Facultad de Derecho del Estado de México, la especialidad en Administración de Justicia Civil, también documento dado por la Facultad de Derecho del Estado de México, el diplomado en Teoría y Práctica de la Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana, la maestría en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Estado de México, la maestría en Docencias y Derecho de Competencias por el CIDE y la maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Alfa Lambda, y es doctorante también en Derecho Procesal Constitucional por la misma universidad antes citada. También ha tomado varios cursos se ha profesionalizado a través de los cursos de formación de juez de primera instancia, curso de actualización de juez de primera instancia, el curso de oralidad en materia familiar, el curso de oralidad en materia mercantil y el curso en ley de extinción de dominio, además de los cursos de valoración de la prueba en materia familiar y el curso en materia de amparo. Y además cuenta también con algunas publicaciones, ensayos jurídicos específicamente. Algunos de ellos son la suplencia de la queja en materia de amparo, conforme al artículo 76 bis de la Ley de Amparo, la necesidad política y jurídica de reformar y adicionar el artículo 82 constitucional, la necesidad de reformar y adicionar el artículo 145 de la Ley de Amparo, la posibilidad jurídica de que sea admitida y desahogada la prueba pericial en un incidente vinculado con la suspensión del acto reclamado, el pago y la prescripción negativa como medios de extinguir la obligación, la acción civil y la acción constitucional, además de la prueba pericial en la legislación civil
y mercantil. Es coautor del libro de anécdotas periodísticas de oídas, junto al fallecido periodista toluqueño Pedro León Porcayo. Ha intervenido en distintas reuniones nacionales de jueces de primera instancia, tercera, octava, novena y décima en varios destinos del país. También participó en el simposio La Pena de Muerte, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con la ponencia La ausencia de legitimación del Estado para establecer la pena de muerte, y ha dictado conferencias en las materias de amparo, derecho constitucional y derecho mercantil. Es articulista de la revista Tribuna, Visión del Estado de México, y actualmente, cabe señalar, funge como presidente de la Academia de Amparo del Colegio de Abogados del Estado de México. Una vez saludamos y conocemos al maestro José Luis Flores González, le cedo el uso de la palabra. Bueno, pues gracias por participar. Quise en mi canal hacer una sección de charlas jurídicas sin ninguna pretensión de llamarlas conferencias, simplemente con el ánimo de traer a la palestra temas que nos permitan el debate, porque de la dialéctica surge una síntesis, y eso es el conocimiento que todos y cada uno de nosotros vamos a obtener. Y en la medida que se hace uno viejo, se uno da cuenta de que a veces perdiendo mucho tiempo en la juventud, no abrevar más del conocimiento. Yo a mis 66 años quiero seguir aprendiendo, y entonces por eso me gusta compartir lo poco o mucho que sé. Agradezco a todos y cada uno de ustedes, principalmente a mi amigo el licenciado Rafael Valle, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados, y a todos y cada uno de ustedes, a los jueces, al maestro Amadeo y etcétera, familiares y amigos. Ahora bien, este tema lo voy a abordar en 4 aspectos. Haré una pequeña introducción de cómo está, de lo que es el federalismo, y en una segunda parte analizaremos de manera breve lo que es el sistema de designación actual que establece el artículo 96 de nuestra Constitución. En una tercera parte propondremos un método de designación que consideramos más democrático. En una cuarta haremos un cotejo entre la propuesta que yo hago y la Constitución de 1894, que establecía una designación parecida, pero a la vez diferente, aunque parezca un absurdo. Y al final haremos algunas reflexiones. Entonces, empecemos. Para hablar de federalismo debemos recordar que nuestro sistema federal es una imitación extralógica del modelo de los Estados Unidos de América, y se estructuró en diversos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. En la Constitución de 1824 se estableció una dualidad jurisdiccional, la federal y la local. En la Constitución de 1857 se consolidó el federalismo judicial, entendido como la doble jurisdicción, es decir, la competencia separada y autónoma de los tribunales federales y locales. La Constitución, en su numeral 40, define la forma de Estado y de gobierno de la nación mexicana al disponer. La diapositiva, por favor. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. También debemos recordar que el federalismo mexicano nació pensando en la coexistencia armónica de 2 sistemas jurídicos paralelos, no subordinados unos a otros, de tal suerte que el auténtico federalismo debe impedir que las partes se absorban, se supra o subordinen entre sí,
Creo que hay algunos micrófonos abiertos. Por favor, le pido al administrador que los cierre. Por tanto, el Pacto Federal debe entenderse como la forma de gobierno que se distingue de otras organizaciones políticas por la especial estructura de sus órganos fundamentales y por la situación de independencia y respeto de unos frente a otros. Sin embargo, a 20 años del inicio del tercer milenio, tal federalismo judicial desde mi punto de vista, no se ha consolidado por varias razones. Una de ellas es la actual forma de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considero antidemocrática y contraria al federalismo judicial, que analizaré en esta plática. Por favor, la diapositiva 4. Es importante analizar si a 25 años de la reforma judicial de 1994, en la que se estableció el método actual de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo coadyuva a que se cumplan los principios de independencia y autonomía, garantías de la función jurisdiccional, y de no ser así, proponer uno que sí lo permita. El modo actual está contenido en el artículo 96 de nuestra Carta Magna, con el cual el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. Tal designación se hará por el voto de las 2/3 partes de la Cámara, mejor dicho, del Senado, pero de la Cámara de Senadores. Si el Senado no resolviera dentro de ese plazo, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente. Si el Senado rechaza la terna propuesta, el primer mandatario someterá una nueva, y si esta también es rechazada, ocupará el cargo la persona que de esa terna designe el presidente de la República. Como puede verse, este método, además de permitir la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo en la asignación de los ministros, como sostiene Mario Melgar Adalid, es inconsistente en tanto que somete a un examen público a 3 personas, de las cuales 2 resultarán vencidas. Desde mi perspectiva, la facultad que la Constitución otorga al titular del Ejecutivo Federal para proponer aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su aprobación del Senado es antidemocrática y propicia la contravención del principio de independencia que rige la función jurisdiccional, porque es manifiesto que los designados quedan vinculados a su proponente, con un sentido de gratitud que evidentemente afecta su imparcialidad y objetividad, y por ende sus decisiones no serán plenamente pulcras. En efecto, el principio de la función jurisdiccional de independencia de los ministros, magistrados y jueces es fundamental para que el juzgador pueda realmente ejercer su autoridad para procesar y sentenciar un litigio concreto, y para que todo el Poder Judicial, como institución federal o local, esté en aptitud plena de desempeñar efectivamente su actividad jurisdiccional. Por ello, nuestro sistema constitucional, en consonancia con el principio de la división de poderes, tenemos que, por una parte, el conjunto de organismos o tribunales que ejercen la función jurisdiccional han sido erigidos como un poder del Estado. Y por otra parte, se ha investido a los individuos que desempeñan esa función de distintas garantías que tienden a preservar su independencia. Este principio, reitero, evidentemente se vulnera con la forma actual de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con él se actualiza la frase de que quien nombra, manda.
Al margen de lo anterior, la práctica de esta manera de designación no ha sido enteramente acertada desde el punto de vista jurídico. Me explico. En la designación de la ministra Margarita Luna Ramos sucedió lo siguiente. En noviembre de 2003, el presidente de la República la propuso al Senado, conjuntamente con José Luis de la Pesa Muñoz Cano y Elvia Rosa Díaz de León. Sin embargo, ninguno alcanzó la mayoría calificada exigida para ser elegido. En febrero de 2004, el Ejecutivo Federal la propuso por segunda ocasión en otra terna en la que incluyó a Gloria Tello Cuevas y María del Carmen Aurora Moreno Arroyo, y en esta ocasión Margarita Luna Ramos sí logró la ratificación del Senado con 82 votos a su favor de 105 emitidos. Siguiente diapositiva, por favor. Con el ministro de la Corte, Mario Pardo Rebolledo, pasó lo siguiente. En noviembre de 2009 fue incluido en la terna que también formaron María Luisa Martínez Delgadillo y Luis María Aguilar Morales, quien fue ratificado con 91 votos a favor de los 105 emitidos. De lo referido podemos observar que los ahora ministros Luna Ramos y Pardo Rebolledo, antes de ser ratificados en una terna, fueron propuestos en otra primera, y en el caso de esta primera, el Senado no la aprobó, y a pesar de ello fue incluida en una segunda terna. Aquí me estoy refiriendo a Margarita Luna Ramos, en la que ya fue ratificada. Por lo que hace a Mario Pardo Rebolledo, en la primera terna en la que participó fue aprobado el ministro Aguilar Morales, y es decir que no fue rechazada esa terna, y por ello ya pudo participar Mario Pardo Rebolledo en otra terna. La diapositiva que sigue, por favor. En el caso de la designación de la ministra Yamil Esquivel, sucedió algo similar, pues en la terna en la que participó se incluyeron a Loreta Ortiz y Celia Maya, que participaron en dicha terna, y fue electo Juan Luis González Alcántara Carrancá. Por ende, en mi opinión, ya en su poder, ya no podrían participar en una segunda terna. La diapositiva que sigue, por favor. El artículo 96 de nuestra Carta Magna dice: si el Senado rechaza la terna propuesta, el primer mandatario someterá una nueva. El texto constitucional, como podemos ver, alude a una nueva terna, de donde surge la interrogante: ¿es nueva una terna en la que se incluye a una persona que ya fue rechazada? En mi opinión, no. Veamos por qué. Terna, de acuerdo con el Real Diccionario, con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa conjunto de tres personas propuestas para que se designe de entre de ellas la que haya de desempeñar un cargo o empleo. Y nueva, según el diccionario citado, es una palabra que tiene diversas acepciones. Recién creado, que se oye por primera vez, etc. Luego, es obvio que si presentan una terna como nueva en la que se incluye a una persona que no fue aprobada en otra, eso constituye un fraude a la Constitución, pues en puridad gramatical no constituye una nueva terna, y con ello se está defraudando el texto constitucional. Repito, ello es así porque en puridad gramatical ya no es nueva. Además, dicha inclusión contraviene la teleología del precepto en cita, cuando se ratifica a una persona que no fue aceptada en otra terna. No sucedió lo mismo en el caso del ministro Pardo Rebolledo, como habíamos dicho antes, pues en la primera terna en la que participó no fue rechazada dicha terna, ya que se ratificó al ministro Luis María Aguilar Morales. La diapositiva siguiente, por favor.
Aquí viene el caso del, no iba a decir nefasto, pero bueno, ya lo dije, del nefasto Medina Mora. En esta terna se conformó con dos magistrados federales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco. Obviamente, los estaban cargados previamente para Medina Mora, estrechamente vinculado con su proponente, el tristemente célebre Enrique Peña Nieto. De modo que los dos últimos se incluyeron como comparsas, y tan es así que después se premió a Alfredo Fuentes Barrera, haciéndolo magistrado electoral, y actualmente es el presidente del Tribunal Electoral Federal. La diapositiva que sigue, por favor. La designación de Margarita Ríos Fajar es una muestra más de la injerencia del Ejecutivo, ya que esta persona era funcionaria de Hacienda, era directora del Sistema de Administración Tributaria y con estrecha vinculación ideológica y partidaria con su proponente. En concreto, estimo que el método de designación vigente no es democrático y es un obstáculo para una auténtica autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Desde otra perspectiva, si la competencia del órgano supremo de la justicia en México atañe a la resolución de asuntos de trascendencia nacional y nuestro país es pluricultural y pluriétnico, es indudable que en las decisiones de este tribunal deben permear aquellos mediante juzgadores que representen ese pluralismo, lo cual no se hace con el actual modo de designación. Reitero, insisto, el actual modo de designación no acoge esa pluralidad, pues no están representadas todas las entidades federativas y predominan ministros de diversos estados. La diapositiva 11, por favor. Por ello, surge la necesidad, desde mi punto de vista, de establecer un modelo de designación más democrático. Para materializar plenamente nuestro Estado constitucional de derecho y democrático, el sistema jurídico nacional debe establecer procesos democráticos en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en forma democrática, como he dicho. Y una forma democrática es la que propongo a continuación, pues esta forma, además de ser democrática, consolidaría el federalismo judicial, y es la siguiente. La designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría a cargo de del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de los tribunales superiores de justicia de los estados, por medio de un turno en el que también podría elegirse a un litigante o académico con méritos para ello. Dicho turno lo iniciaría la Suprema Corte, quien aportaría, quien acogería a un magistrado federal, o también podría optar por un litigante o académico con méritos para ello. Ese turno lo iniciaría la Suprema Corte de la Justicia y seguiría por orden estrictamente alfabético los tribunales de los estados, de tal suerte que aquí podría continuarse con el estado de Aguascalientes. Y igualmente los estados podrían escoger a un magistrado, a un par de ellos, o en su defecto a un litigante o académico de su entidad federativa con méritos para ser ministro. Para poder materializar esta forma de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también debe reformarse el término del ejercicio de los ministros, pues el actual, desde mi perspectiva, es muy largo e impide una sana renovación de los órganos judiciales, por lo que propongo que dicho término sea de 6 años.
al estar 15 años o más, los ministros crean cotos de poder y crean conflictos de intereses. De tal manera que si se renueva la Corte cada 6 años, se evitaría ese coto de poder y esa adquisición de conflictos de interés. La siguiente diapositiva, por favor. A la que sigue. En este contexto, cabe señalar que antes de la reciente conformación de la anterior, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos ministros, la anterior, por favor, la anterior diapositiva, algunos ministros desempeñaron el cargo por un lapso mayor a los 15 años. Por ejemplo, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas fue elegida en 1995 y su función concluyó en noviembre de 2015, por lo que duró 20 años en el cargo. Lo mismo pasó con Juan Silva Mesa, pues fue electo en la misma fecha que Olga María y terminó el cargo en la misma fecha que Olga María del Carmen Sánchez Cordero. En cambio, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, recientemente fallecido, fue designado en 1995 y concluyó en su encargo en noviembre de 2012, por lo que duró 17 años como ministro. Lo mismo aconteció con Humberto Ortiz Mayagoitia, quien fue designado en 1995 y concluyó en 2012, es decir, 17 años. Con el método de designación que propongo, según yo, en el máximo tribunal estarían representadas las diversas ideologías y culturas que conforman nuestra nación. Y todo ello generaría que en las decisiones judiciales estaría implícita la pluralidad a que alude el artículo 2 de nuestra Carta Magna, pero sobre todo los elegidos tendrían mayor imparcialidad e independencia y no serían proclives a los otros dos poderes, porque fueron designados por sus pares en procedimientos democráticos. Este método de designación de los ministros del máximo tribunal del país, repito, permitiría la consolidación del federalismo judicial, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría conformada por juzgadores que hicieron una carrera previa a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, lo que evidenciaría una auténtica representatividad y pluralidad en lo ideológico y que desde luego revestiría de mayor legitimidad a sus fallos. Los razonados se sustenta si se parte de la base de que, al tenor del artículo 2 de nuestra Constitución, la nación mexicana es única e indivisible y tiene una composición pluricultural. Por lo cual las decisiones que toma el máximo organismo judicial federal deben estar representadas todas las ideologías y maneras de pensar con independencia de los argumentos jurídicos que se consideren en las mismas, pues así en ellas subyacerá la pluralidad ideológica, cultural y jurídica. Para lograr lo anterior es necesaria una reforma a la Constitución Federal, concretamente el artículo 96 de nuestra Carta Magna, para establecer una forma de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más democrática y con ello dar autonomía e independencia al Poder Judicial de la Federación y sobre todo, insisto, soy reiterativo en esto, para consolidar el federalismo judicial que permita el acceso al máximo tribunal del país a juzgadores de los poderes de los tribunales superiores de justicia locales, lo cual, repito y también insisto, permitiría una auténtica carrera judicial e impediría que los poderes ejecutivo y legislativo federales tengan elementos fácticos y jurídicos que les permitan influenciar a los ministros en la resolución de los asuntos de su competencia que son de trascendencia nacional. La diapositiva que sigue, por favor. Ya hay en algunos sectores de la sociedad
inconformidad con la designación de algunos ministros. Por ejemplo, fue impugnada la designación de el amigo de López Obrador, Juan José Carranca, la foto que estaba ahí. Sin embargo, la quejosa era una ONG y fue desechada la demanda por falta de legitimación. Aquí cabe recordar que se reformó la ley de amparo y antes solamente procedía la legitimación para hacer una demanda, solamente procedía del que resentía un agravio personal y directo. Sin embargo, en la Constitución, la reforma de la ley de amparo de 2013, se introdujo lo que para mí parecía algo que iba a abrir la posibilidad de mayores demandas de amparo y por ende de mayor examen de la constitucionalidad de los actos de autoridad, que fue el llamado interés legítimo. Sin embargo, los órganos de control constitucional han interpretado de diversas maneras ese interés legítimo, de tal manera que todavía piensan que debe acreditarse el interés jurídico y por ello desechan estas demandas. Pero ¿a poco no cualquier ciudadano tendría el derecho de impugnar la designación de un ministro? Desde mi punto de vista, sí. Pero eso será materia de otro tema, de alguna otra charla, el analizar si el interés difuso que establece la nueva ley de amparo realmente es interpretado adecuadamente por los tribunales de amparo. La diapositiva que sigue, por favor. Esta forma de designación que proponemos no es nueva porque la Constitución de 1824, como lo adelantaba, ya lo establecía. El artículo 124 en su Constitución, en su artículo 128 decía, 127, perdón, decía que la elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia será en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos. La que sigue. La forma de designación que menciona tal disposición la complementaban los artículos siguientes. El 128 que decía, concluidas las elecciones, cada legislatura remitirá al presidente del Consejo de Gobierno una lista certificada de los 12 individuos electos con distinción del que lo haya sido para fiscal. La que sigue. En la siguiente diapositiva, por favor. El 129, por su parte, señalaba el presidente del Consejo, luego que haya recibido las listas por lo menos de las 3/4 partes de las legislaturas, les dará el curso que siempre venga en el reglamento del Consejo. La que sigue. El 130 decía, en el día señalado por el Congreso se abrirán y leerán las expresadas listas a presencia de las cámaras reunidas, retirándose enseguida a los senadores. La que sigue. El artículo 131 de la Constitución de 1824 decía, acto continuo, la Cámara de Diputados nombrará por mayoría absoluta de votos una comisión que deberá componerse de un diputado por cada estado que tuviera representantes presentes, a la que se pasarán las listas para que revisándolas den cuenta con su resultado, procediendo la Cámara a calificar las elecciones y a la enumeración de votos. La que sigue, por favor. El 132, exactamente. El 132 decía, el individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas y no por el de sus miembros respectivos, se tendrán desde luego por nombrados, sin más que declararlo, así la Cámara de Diputados. La siguiente.
El artículo 133, por su parte, señalaba, si los que hubiesen reunido la mayoría de sufragios prevenida en el artículo anterior no llenaren el número de 12, la misma Cámara elegirá sucesivamente entre los individuos que hayan obtenido de las legislaturas mayor número de votos, observando en todo lo relativo a estas elecciones lo prevenido en la sección primera del título cuarto, que trata de las elecciones de presidente y vicepresidente. Lo coincidente en la manera de designación que propongo con la que establecía la Constitución de 1824 es que a los ministros se les elegía mediante voto. Pero la diferencia sustancial con lo que yo propongo, con la de 1824, es que la elección la hacían las legislaturas de los estados y la calificación estaba a cargo de la Cámara de Diputados. Como pueden ver, intervenían las legislaturas de los estados en la designación y era por voto. En cambio, la forma de designación que yo propongo es mediante los plenos de los tribunales judiciales locales y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Constitución de 1857, los ministros de la Suprema Corte tenían un ejercicio de 6 años. Como puede verse, cuando me he referido al ejercicio de 6 años, ya en la de 24 era de 6 años, en la de 57 también de 6 años. Pues su artículo 92 decía, cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo 6 años y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley electoral. La diapositiva que sigue. En la Constitución de 1917, los ministros de la Suprema Corte ya no son electos popularmente, pero el Ejecutivo no intervenía en su nombramiento, porque eran propuestos por cada legislatura de los estados conforme a la forma que estableciera la legislación de cada entidad federativa, y el Congreso de la Unión, en funciones de colegio electoral, los elegía, para lo cual se requería la asistencia de las 2/3 partes del número total de diputados y senadores. La que sigue. Dicha Constitución, en cuanto a la forma de designación de los ministros, ha sido reformada en varias ocasiones, otorgándole al titular del Ejecutivo la facultad de designar a los juzgadores. En el gobierno de Plutarco Elías Calles se adoptó el modelo angloamericano, con la modificación publicada el año de 1928, que altera la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El artículo 96 constitucional otorga la intervención del titular del Ejecutivo Federal para que proponga los nombramientos de los ministros y se deja al Senado la ratificación. Las reformas constitucionales posteriores no modificaron sustancialmente dicho modelo. El presidente nombra y el Senado consiente. La reforma del 94 solo incluyó el sistema de ternas que hemos analizado. De todo lo que he expuesto, yo arribo a las siguientes reflexiones. Es necesario consolidar el federalismo judicial. Debe democratizarse la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para lograrlo, es necesaria la reforma al artículo 96 de la Constitución, que establece la forma de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer una designación más democrática y así dar plena autonomía y plena independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y por ende al Poder Judicial de la Federación, y sobre todo para consolidar el federalismo judicial, para permitir el acceso al máximo tribunal del país, a juzgadores de los poderes superiores de los estados, y así, repito, se consolidaría un federalismo judicial. Con esto concluyo y les doy las gracias por su atención y me someto a los comentarios, preguntas y opiniones que quieran hacer. Muchas gracias. Agradecemos al maestro José Luis Flores González por su intervención y por su exposición del tema, por supuesto. A continuación se abre un espacio de preguntas dirigidas al orador. Para poder realizarlas, les invitamos a que escriban en el chat o levanten la mano en la aplicación de Zoom para poder saber quiénes están interesados. Y una vez los mencione, pueden abrir su micrófono para realizar su interrogante directamente o por escrito en el caso de que tengan alguna complicación tecnológica. Amadeo Felipe Lara Terrón, ¿desea hacer alguna pregunta? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Gracias. Maestro José Luis, muchas felicidades por la presentación tan precisa y tan clara. Quiero mencionar 3 cosas rápidamente. Muchos paradigmas, por ejemplo, la restricción de efectos erga omnes de las sentencias de amparo, pensábamos mucho que era una ilusión, ¿no? Que nunca veríamos. Y esta podría ser para algunos una cuestión muy deseable que nunca veamos. Yo espero que lleguemos a ver un mecanismo federado, como usted lo plantea. Mi reconocimiento, primero, por esa forma tan precisa. Segundo, porque está muy bien vinculada la propuesta a la tradición constitucional. Yo desconocía esos antecedentes, debo decirlo con franqueza, y me parece que son muy reveladores del sentido general y mixto y complejo que tiene nuestro país. Desde luego, encargar la propuesta y el voto de los plenos de los tribunales es fortalecer la independencia judicial local y federal, y me parece una propuesta muy, muy completa desde varios ámbitos, el jurisdiccional, incluso el político. Y lo último es solamente una pregunta, estimado maestro. ¿Qué tanto esta forma, la actual, impacta en cuestiones como la renuncia de los ministros que yo no me imaginé ver jamás, ¿no? Y hace unos meses vimos una renuncia de ministro que la Constitución exige sea por causas graves, y bueno, pues resulta que en la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, las causas graves las consideró suficientes el presidente de la República para darle curso al proceso que establece la Constitución, pero entendemos que la inamovilidad judicial empieza por los ministros, de manera que el no existir un mecanismo en el que, así como el nombramiento, la renuncia también se califique, pues por lo menos pone en riesgo, ¿no? Por lo menos impide que la sociedad y desde luego el foro y por supuesto los jueces sepamos si esa decisión está motivada por una causa grave o si hay una presión, que siempre es la forma más crítica de ataque a la autonomía judicial. Muchas gracias, maestro. No se escucha. Maestro, no, el micrófono está apagado, maestro. Entonces repito lo que dije. Sí. Le agradezco por sus comentarios. Gracias, los valoro en todo lo que valen, valga la redundancia. Y acaba de hacer una pregunta muy interesante. Mire, acaba de pasar eso mismo. Es que simulábamos, creo que seguimos simulando, pero siempre en este país se simulaba el Estado de Derecho. Y simulábamos que cumplíamos con la ley.
En el caso de Medina Mora, tendría que probarse la causa grave para poder aceptar la renuncia. ¿Qué acaba de pasar con la senadora Vanessa Rubio, ¿no? Que era la ejecutora de Videgaray? Agarró, cuando salió lo de Lozoya, agarró y luego se fue a Inglaterra, dice que porque quería dedicarse a la docencia. El Senado es irrenunciable, y al menos por una causa justificable o grave. No la aprobó, y luego le aceptaron la renuncia. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir modificando, pero para eso tienen que trabajar mucho los colegios de abogados, las barras de abogados y todos los operadores del derecho, porque aceptamos sin mayor dolencia todo lo que nos hace. Ahorita el presidente de la Corte, y conste que yo soy probable, pero ahorita el presidente de la República nombró ya tres ministros de la Corte. O sea, y uno más que por ahí tiene a su favor, pues ya tiene prácticamente dominado el sentido de las resoluciones. Y no puede ser eso. Tendrá que ir hasta que haya organismos internacionales que echen a perder, que echen atrás resoluciones que hayan tomadas. Por cierto, Medina Mora sacó una jurisprudencia que impidía a la UIF, a la que dirige Santiago Nieto, congelar cuentas bancarias. Entonces, ese es el manejo faccioso del poder, que espero que vaya cambiando. Muchas gracias, maestro. Al parecer también tenemos una pregunta o una participación de José Luis de León. ¿Deseas participar? Bien, gracias. Pues muchas gracias, maestro, primero por la invitación a esta charla. Muy brillante, muy clara, y también excelente la participación en cuanto al señalar los acontecimientos históricos. Y mi pregunta es la siguiente. Sé que estamos lejos todavía, muy lejos, pero llegará el momento en alguna ocasión de que el Poder Judicial pueda ser electo popularmente. Estamos hablando de equilibrio de poderes y de esa forma ha funcionado para el Ejecutivo y al Legislativo. Está la sociedad, ahorita no, en mi percepción ahorita la sociedad no está lista para ello, pero llegará un punto en que podrá estar lista para que los jueces, inclusive también los ministros, sean electos popularmente, evidentemente con ciertos limitantes en cuanto a la exigencia de requisitos. Claro está, no podría ser tan abierto como sucede en los actuales puestos de elección popular. Me gustaría saber tu opinión. Gracias, licenciado José Luis de León. Yo estoy en contra de la elección de los juzgadores. ¿Por qué estoy en contra? No es un puesto de elección popular, es un puesto eminentemente técnico. No cualquiera puede ser juzgador. El juzgador, además de los aspectos académicos y demás que debe tener, se va haciendo día a día con mayor experiencia. Les da la suerte que su nombramiento sí debe ser por designación, en el caso de los juzgadores de primera y segunda instancia, pero cubriendo con los requisitos que establece la ley. Y por lo que respecta a los ministros, dado que es el último órgano judicial de la nación, el máximo, pues deben ser electos deben tener también esa experiencia, pero deben ser electos para respetar la autonomía, por los plenos, ya sea de la Corte. La misma Corte puede decir, fulano de tal va a ser el próximo ministro. Y al siguiente le tocaría a Aguascalientes los plenos, el pleno de Aguascalientes, el Tribunal Superior de Justicia, podría ser una convocatoria y poder establecer las bases y él escoger el ministro que fuera de Aguascalientes. Pero no popularmente. Tiene que haber aspectos técnicos, sobre todo técnicos, que supesen el valor de los ministros o de los juzgadores,
porque son aspectos muy técnicos. Fíjense, hay muchas cosas en este país que están mal. Me acabo de enterar por ahí que, que en materia electoral, por ejemplo, a los de servicio civil de carrera, para poder permanecer en el empleo, constantemente tienen que hacer exámenes. Y a los consejeros no les hacen, y no obstante que ganan millonadas. Entonces, ese es un contrasentido, que los consejeros primero no les hagan un examen, ¿no? Como a los jueces y magistrados, y segundo, que les hagan cada determinado lapso un examen. O sea, estamos más como antes se manejaba esto de manera popular, o sea, era que la justicia allá y la justicia de los caballos de mis compadres, entonces como más o menos decía el dicho. Pero yo pienso que si se llegara a establecer, en el derecho no hay nada imposible, como dijo el maestro Amadeo. Hace muchos años se decía que los tribunales, las juntas de conciliación debían pertenecer a los tribunales, y todo el mundo decía que no. Y ahora ya en octubre vamos a tener jueces laborales. Y yo quiero que los administrativos también se incorporen a los poderes judiciales. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, maestro. Al parecer no hay más preguntas hasta este momento. Al parecer sí. Rafael de León escribe: buenas tardes, señoría. Mi pregunta es la siguiente. ¿No estimaría usted que eliminar la intervención del Congreso, Cámara de Senadores, podría ir justamente en contra de democratizar la elección de los señores ministros? Ello porque los tribunales superiores de justicia de los estados no son órganos político-electorales. Esa es una pregunta muy técnica y muy buena. Pero recordemos que la democracia no necesariamente es por voto directo. La representación puede ser directa o indirecta. En el caso de los detractores de mi método, dirían, pues es que los diputados y los senadores representan al pueblo, los senadores a los estados, se decía antes, y los diputados a su distrito, y entonces ahí está la democratización. Pero no, la respuesta a esa cuestión sería no, porque es un poder que está interviniendo en otro. O sea, ¿por qué el Ejecutivo, por qué el Legislativo va a decidir quién va a ser el miembro del poder más, del órgano judicial más alto? Entonces, estos temas parecen temas trágicos como el aborto, porque podemos caer en un sofisma en ese sentido, ¿no? Es que los diputados y los senadores son representantes populares, pues ahí está. No, la democratización que se busca, y no solamente es, mi propuesta no solamente está en el tema de democratización, que la democratización estaría entre la elección, ya sea de los plenos, que esa es una elección mediante voto de órganos calificados, que ahí estaría la representación indirecta, sino el federalismo judicial. Es decir, ¿por qué la federación, llámese corte, todos los ministros son los que quiera el presidente? Tiene muchos años que el Estado de México no tiene un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que Tamaulipas tampoco, no sé, no tengo datos seguros, pero no, pues tiene que haber ministros de toda la República. No tengo datos a la mano, pero hay investigadores que han encontrado que el personal del Poder Judicial de la Federación, la mayoría son chiapanecos, y la mayoría de magistrados son chiapanecos. No, o sea, no tengo el dato, si no se los diría, porque no me dio tiempo a buscar esos datos. Pero imagínense, entonces, no, por el contrario, aquí lo que buscamos es que haya respeto a la independencia, a la autonomía, que son garantías judiciales
que permiten una eficacia judicial y consolidar el federalismo judicial. La democratización va entre líneas, subyace. Si tengo un auténtico federalismo, ahí subyace la democratización. Por eso recordemos lo que dice el artículo 40, una república representativa, democrática y federal. Espero que haya satisfecho lo dicho, su pregunta, maestro. Hace unos momentos Carlos César González había levantado la mano. No sé si tenga todavía interés en realizar su pregunta. Claro que sí. Primeramente, si me permite la palabra, quiero felicitarlo, maestro José Luis. Muy atinada, comparto su idea. Como maestro también de Derecho Constitucional, estoy de acuerdo con usted. Tengo algunas inquietudes, sí, en cuanto a su propuesta. Nos dice que deba de tomarse en cuenta académicos y litigantes. Sin embargo, la carrera judicial establece y prevé una preparación especial. La carrera de la judicatura no puede improvisarse de la noche a la mañana como están haciendo nuestros ministros. Entonces, ese es uno de los puntos en controversia. Y dos, la forma de proponerlo. Nuestro antecedente es que somos una copia de lo que sería el sistema norteamericano, con 300 años de experiencia de ellos contra solamente 100 los nuestros. En Estados Unidos, cierto, se propone por parte del presidente y se ratifica por los senadores a los ministros, pero se escoge de entre quienes tienen una carrera judicial. Es decir, se establecen unas condiciones especiales para ser ministro, el máximo órgano. Igual sentido lo tenemos en el sistema español, no así en el de Francia, raramente, pero sin embargo es muy conveniente y me gustaría escuchar su opinión respecto a alinearnos por, digamos, establecer cosas cualquiera de los dos. homogéneas, o a Estados Unidos o a España, que es prever que la carrera judicial es muy importante para preparar al máximo órgano de justicia. Quisiera saber su opinión. ¿Es cuánto? El micrófono está apagado, maestro. Completamente de acuerdo. Y como dije al principio, pues nuestro federalismo es una copia extralógica del sistema gringo. Ahora, lo que usted dice respecto de la carrera judicial, estoy también completamente de acuerdo. Yo establecí que pudiera haber esa posibilidad de escoger a un litigante o a un académico por méritos, porque casi siempre viene la crítica que el club de Toby, ¿no? Hay una cerrazón para nombrar jueces o magistrados de litigantes o de académicos. Entonces, debe dárseles esa chance, pero deben probar esos méritos. Y yo creo que en ese sería el rango, y ya los plenos escogerían entre un par o de un magistrado, un par o un litigante. Pero pues, es una propuesta que ahí le agregué ese aspecto, nada más por ese sentido. Pero completamente de acuerdo que debe ser juzgadores, que la carrera judicial concluyera como ministro. Eso sería fenomenal. Ahora, yo creo, aquí nuestros grandes hacedores del derecho, como Pixamudio y demás, lo único que han hecho es traer figuras jurídicas extranjeras. Nos trajeron la Comisión de Derechos Humanos, el Ombudsman. Nos trajeron el Consejo de la Judicatura, etcétera. No, nosotros tenemos que crear incluso doctrina jurídica y no copiar. Hemos copiado primero que la teoría cuando el derecho penal, que la finalista y que la causalista. Y empezaron a dejar un montón de gente libre y cambiar. Porque nos da gusto mirar al extranjero cuando nosotros tenemos una historia jurídica importante.
No, lo que tenemos que hacer, y por eso estos debates que a mí me gusta hacer, es crear tesis jurídicas, romper paradigmas y crear tesis jurídicas y formas de pensar diferentes, y en esa medida crear derecho. El derecho es una creación humana, y por lo tanto, en cualquier momento podemos modificar o reformar una ley, siempre y cuando se den las bases y sobre todo la voluntad política, porque no soslayemos que la voluntad política para reformar o hacer una ley, pues está en el poder ejecutivo aquí en México. Pero gracias por su comentario, espero que le haya satisfecho mi respuesta. Ok, nada más Leo, Rafael de León, agradece la respuesta. Sería el momento para que si alguien más desee formular algún interrogante o realizar algún comentario, nos lo haga saber justo antes de terminar. Mientras tanto, aprovecho para agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, así como del orador por su participación. Al parecer no hay más preguntas. Al parecer no hay más preguntas, entonces reitero el agradecimiento a todos. Gracias a todos por participar. Gracias, maestro. Hasta luego, Hilda. Felicitaciones. Aprovechamos para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Como Alter Ego pueden encontrarnos. Ahí podrán mantenerse al tanto de las próximas charlas jurídicas y de contenido de esta índole. Nuestra segunda plática está tentativamente pensada para el viernes de la próxima semana. Gracias. Los invitamos a mantenerse al pendiente de nuestras redes sociales para estar informados y presentes en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Felicidades, José Luis. Buenas tardes. Gracias. Maestro José Luis. Gracias a todos. Maestro Amadeo. Abrazo fraterno. Gracias. Gracias, güey. Felicidades, un abrazo. Maestro. Gracias. Felicidades. Muy bien, muy bien. Felicidades. Gracias. Felicidades, José Luis. Gracias, muy amable, gracias. Felicidades, licenciado José Luis. Felicidades, maestro. Gracias. Felicidades, maestro. Gracias. maestro. ¿Qué pasó, Mike? Muchas felicidades. Sus órdenes, aquí andamos. Gracias, licenciado Tirso, muy bien. Ahí nos vemos, ya estás estudiando. Ya. Órale, sale. Abrazo fraterno, mi querido Gracias, Pepe. Ahí estamos. Que esté muy bien, maestro. Gracias, hasta luego, bye. Bye. Felicidades, hasta luego. Gracias. Fabiola, buenas. Para dar cierre a la transmisión, agradecemos a Miguel Parma por el cordial saludo y el agradecimiento, a Sandra Martínez Flores, que dice gracias por la invitación y como siempre escucharlo es aprender. Verónica Ríos dice muchas felicidades, maestro. Y Martiniano Garduño dice gracias, buenas tardes. Una vez más les agradezco, nos despedimos, nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.